Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a compartir. Yo te pido que hoy me puedas mirar con amor, que hoy me puedas mirar con misericordia. Vamos a compartir la palabra del Señor, que es verdad. He orado por que la gracia del Señor esté allí. Y normalmente cuando un pastor hace esa introducción, ¿ustedes qué sienten que viene? Entonces, ¿me prometen que me siguen amando ahora? La palabra va a tener mucha verdad, mucha gracia, pero es necesario de cuando en cuando que la palabra venga para confrontar nuestro establecimiento en el Señor. Ahora cuando estábamos orando, empezamos el tiempo, el Señor me quebrantó y el Señor me ministraba. Es una casa, pero muchas personas me están honrando de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor me ministraba porque no veía honra y veía cómo incluso estamos menospreciando y cómo estamos pisoteando la vida del Señor. Y el Señor me permitió sentir eso en un momento, pero luego hubo una transformación en entendimiento, en la palabra cantada, en el gozo. Y yo pido al Padre que si a lo mejor no estamos entendiendo, si a lo mejor no estamos honrando, si a lo mejor no estamos dignificando el Señor, su palabra, su iglesia, hoy sea un día para crecer, hoy sea un día para entender y para entrar en el gozo de los escogidos del Señor. Amén. Amén. Juan capítulo 15, lo tenemos allí. Y quisiera primero, antes de entrar allí a compartir la palabra, que pudiéramos de pronto entender algo y tiene que ver con la definición de productividad. Esa luz no estaba allá, ¿cierto? No, me parece genial, porque eso nos invita a avanzar con los proyectos. ¿Quién la colocó? Daniel, gracias Danielito, no me avisaron, pero se ve hermosa porque tiene que ver con lo que el Señor empieza a inquietar en nuestro corazón. No, está perfecta. Por mí está perfecta. ¿A ustedes les incomoda? No, ok, es que no la había detallado. Y a veces los hombres son los que no detallamos tan fácil, ¿cierto? Se nos pasa, se nos vuelve paisaje. Gracias, Danielito. Y siento que hay algo que a veces pasa en la iglesia, lo que pasa afuera, en el sistema, en el mundo, en muchas ocasiones empieza a afectar a la iglesia, cómo vemos las cosas espirituales, cómo vemos el crecimiento, cómo vemos la familia. Las definiciones del día a día de afuera empiezan a afectar a la iglesia, la definición de familia, la definición de pareja, el rol de la mujer, el rol del hombre, cómo se administran las finanzas. Muchas cosas de afuera empiezan a llegar a la iglesia, entre ellas la productividad. Y a veces sentimos de que la productividad tiene que ver solo con números, ¿cierto? A veces entendemos que productividad tiene que ver con incremento, con costos, con gastos, con ganancia. Y muchas empresas invierten precisamente en eso, en reducir costos y aumentar ganancia. Entonces, en el día a día, porque todos estamos expuestos a algo laboral, todos. Entonces, el que tiene un negocio va a mirar la forma de disminuir los insumos para obtener mayor ganancia. Los que estamos expuestos a empresa, mayor productividad, manejo del tiempo, lo mismo el manejo de los recursos, porque al fin de cuentas va a ser ganancia. Va a ser un interés, va a ser algo que se vea. Y en ocasiones esa productividad la traemos a la iglesia y pensamos que productividad muchas veces es número, es aumento, es crecimiento. Y en parte sí, pero muchas veces no, porque todo depende del enfoque. Y pensamos que crecimiento solamente es número, cuando en Cristo, cuando en el reino, la productividad va amarrada es al fruto. Repite conmigo, fruto. Y la palabra nos dice, Juan 15:16, Danielito, dice que la idea, la intención del Señor es que nosotros demos fruto y que el fruto, ¿qué cosa? Permanezca. Esta es la verdadera definición de productividad en el reino, que podamos dar un fruto y que este fruto, ¿qué cosa? Permanezca en el tiempo. Entonces, pido la gracia al Espíritu Santo, créame, y creo que no es nervios de la palabra, pero sí por el temor y el temblor y el significado que tiene esta palabra, empezando un nuevo año, a puertas de un retiro, el peso que tiene para que podamos entenderla y disponernos delante del Espíritu Santo para que haya una mayor impartición de entendimiento. La productividad tiene que ver con eso, pero también en medio de la productividad del reino, del fruto, el fruto muchas veces, el fruto se da por la definición de fruto. Para mí la definición más precisa y sencillita de fruto es el exceso de vida del árbol. ¿Me siguen hasta aquí? Hablando de un árbol, el fruto es el exceso de vida de un árbol.
salió el mango, salió el coco, salió la fruta y allí es el exceso de vida. Pero es algo orgánico, es algo que fluye y que el árbol mismo, conforme a su naturaleza, va a expresar ese fruto que tiene que ver con el aprovechamiento, con el sostenimiento y con la prolongación de la vida. Eso tiene que ver con el fruto, con la permanencia, la multiplicación de la vida. Y en todo este momento, en el reino, nosotros podemos exponernos a principios, entender principios para que nos vaya bien en el reino. Por ejemplo, ¿qué principios practican ustedes para que les vaya bien? Un principio, ¿no? Este principio lo entendí y yo lo aplico y me va bien. ¿Quién se atreve? ¿La honestidad será un principio? O sea, ser transparente, ser luz, ok. Y si soy honesto, si soy transparente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, porque hay un principio y hay una promesa. Todo principio tiene una promesa. El que cumple principios establece promesas. El que quiebra principios quebranta promesas. La honestidad, ¿qué nos va a traer a nuestras vidas? Tranquilidad emocional, paz, sí, sube, suma. ¿Cómo? Paz, alegría, pero también el hecho de poder, mire, un billete falso, un billete verdadero, se puede conocer, se puede distinguir de un billete falso. Cuando hablamos de una persona honesta, tiene que ver con la integridad, con la esencia de la persona. Esta persona que tiene principios de honestidad fácilmente puede detectar cuando alguien venga con un espíritu de engaño, ¿sí o no? Por su principio, por la activación espiritual que tiene. ¿Qué otro principio podemos activar o estamos viviendo? La honra. ¿Qué dice la honra? El que me honra, yo lo honro. Es un principio espiritual. Si yo honro las cosas del Señor, del reino, ¿cuál es la promesa que viene? El Señor nos va a honrar. Y si yo honro a padre y madre, ¿qué tendré? Y todo lo que me haga me irá bien. O sea, tú no tienes que decir, yo congrego todos los días y ayuno y pacto y diezmo. Si honro a mis padres, hay un principio que dice que te irá bien y tendrás largura de días. Son principios, ¿me siguen hasta acá? Son principios, pero tú puedes activar los principios del reino porque hay mucho principio que se mueve en el reino, la ley de la siembra y la cosecha, muchas cosas que están allí, pero sueltos, sin la naturaleza, sin el gobierno de Cristo, serán cosas que están hoy y mañana no están. Esta semana recibí un mensaje y pastor, deme un principio para que me vaya bien. Yo dije, no, yo no doy principios, yo no vendo principios, yo no tengo el evangelio de la prosperidad. Lo que te puedo compartir es que en Cristo Él va a establecer su imagen, su gobierno, va a transformar tu vida, la de tu familia, aunque pases por aflicción, porque en ocasiones será necesaria. Debemos de entender de que tenemos que exponernos a los procesos que el Señor tiene para nuestras vidas. Sí, es una realidad. El árbol no tiene que esforzarse, pero el árbol tiene que ser cuidado para que pueda expresar un fruto. En Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. ¿Quién está hablando allí? Jesús está hablando. ¿Cómo se describe a él mismo? Miremos la imagen para poder entender. ¿Cómo se describe él mismo? Como una vid. ¿Qué es una vid? ¿La planta de qué? De las uvas, ok. Entonces dice que Él es la vid y el Padre, ¿quién es? El labrador o el viñador. Entonces, ¿ya cuántos personajes van allí? Dos. La vid que se presenta a Jesús y el Padre como el que cuida la vid. Luego dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. ¿Quién es el sarmiento? Adelantándonos en el spoiler a los que ya hemos leído Juan 15. ¿Quién es el sarmiento? ¿Quiénes son las ramas? Nosotros somos la rama. Y dice que la rama que da fruto, ¿qué hace el leñador? El viñador, perdón. La corta. Y al que no da fruto, también la corta. La corta. Familia linda, la mano que poda para multiplicación es la mano que también corta para cuidar el espacio y la vida y que se pueda multiplicar. ¿Me sigue hasta aquí? Cuando nos sentimos de que Dios tiene un trato muy fuerte con mi vida, esa misma mano en amor me está podando para que dé fruto, pero Él también promete y Él dice que aquella rama, que aquel sarmiento que no da fruto, lo quita. ¿Por qué lo quita? Siguiendo la imagen, ¿por qué lo quita?
¿Por qué se corta una rama que no da fruto? Las ramas absorben la savia, la vida del árbol, los nutrientes, pero si hay ramas que no dan fruto, esa vida, ese exceso se puede aprovechar para otras ramas que sí son fructíferos. Y aquí es donde decimos, ¿qué rama seré yo? Y es donde decimos, ¿y dónde está la misericordia del Señor? ¿Y Él me va a cortar si no doy fruto? Y son las palabras que a veces tienen un poco de peso. El reino de los cielos es como un pescador que fue y pescó, hablando de los días finales, y dice que los peces que trajo a la barca, ¿qué hizo el pescador? Los midió, los seleccionó, y los que no tenían la medida, ¿qué hizo? Tú eres el pescado, yo soy el pescado. Y si se nos llama, y si se nos invita a crecer, a avanzar, a no quedarnos pequeñitos. Nosotros los que somos padres y nuestros hijos empiezan en su desarrollo a no crecer, a no avanzar, ¿qué hacemos? ¿Nos relajamos? Nos preocupamos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿A qué ciudad hay que hacer? ¿Qué procedimiento? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Porque la vida, el desarrollo de nuestros hijos tiene una alta importancia. En el reino es lo mismo, los recursos están dados. El Señor nos alienta, nos exhorta, nos anima para que podamos crecer, pero hay ocasiones en que la rama no da fruto. Y pensamos que solo es productividad. No, son cosas que no traen ningún peso en el reino, porque estás viviendo bajo principios, pero no bajo el gobierno de Dios, no adherido a la vida y no manifestando la naturaleza del reino. Trata bien a las personas y ¿cómo te van a tratar? Bien. Tuve un compañero que trataba re bien a la esposa. Mamacita, negrita, hermosa, linda. Y esa mujer daba la vida por él. Pero él era infiel. Tenía un principio. La trataba bien. Cero problemas, cero conflicto. Lo tenía por allá en un pedestal. Sí, trata bien a tu esposa y te va a tratar bien. Pero puede ser un principio de interés, mas no de esencia y naturaleza. En eso hay corrupción. Por eso no pensemos nosotros a vivir solamente por principios, sino que la vida de Cristo sea manifestada en cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que estar dispuestos a varias cosas. Entre ellas, a estar expuestos a que el Señor nos transforme. Quiero seguir leyendo a su favor. Dice el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, los sarmientos, según la versión que tengan, y el que permanece en mí y yo en él, ese da, ¿qué cosa? Mucho fruto. No dice fruto, dice mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí, ya está diciendo Cristo, siendo más específico, y ya está pasando de la imagen de la vid, de que Él es la vid, de que somos los sarmientos, y de que se requiere una permanencia a través de la unión. Repite conmigo, unión. ¿Y cómo me puedo unir con Cristo? A través de la común unión, con las cosas que nos hacen común: oración, palabra, servicio, vida corporativa, lo que Él exprese. Me uno a la vid para que sea fluyendo la vida orgánica y pueda establecer ese fruto. Pero ahora aquí puntualmente empieza a ser más específico. Dice en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. No quiero centrarme en la parte del versículo porque seríamos como la iglesia interesada, pero sí dice, permanezcan en mí y ¿qué cosa? Mis palabras en ustedes. ¿Qué tienes que hacer al salir de este servicio? Cuidar la palabra. Porque la parábola del sembrador dice que cuando salgas de aquí, ¿qué es lo que va a pasar espiritualmente? Van a haber aves para robarte la palabra, va a haber preocupaciones, va a haber cosas para ahogar la palabra, y si se ahoga la palabra, se ahoga el fruto de la palabra, porque la palabra misma es tomada en ejemplo como una semilla. Hay que cuidar la palabra porque es semilla. La palabra del Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y si tienen cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, eso va a generar un fruto que le manifieste y que le glorifique. Él dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Y aquí es cuando empezamos a abortar. Y cuando empezamos a hacer esa rama que no da fruto. Empezamos a hacer ese pececito que debió crecer en el tiempo y no creció.
porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Definitivamente todos tenemos la capacidad de crecer en Cristo. ¿Que va a ser fácil? En ocasiones no, como decía la enseñadora la pastora en el curso de bautismo. Precisaremos en muchas ocasiones la obra de la cruz, bueno, de hecho siempre. Pero la obra de la cruz, el saber de que no existo yo, sino que Cristo vive en mí, va a traer en nosotros la mentalidad y la concepción de que es Dios el que obra a través de mí y no yo. Aquí mismo cerquita de la palabra dice que el árbol malo que da malos frutos, pero da fruto, ¿sí o no? ¿La corrupción da fruto? Da fruto, pero ¿un fruto qué? Malo. Entonces no amarremos productividad con multiplicación solamente, sino con la esencia y la naturaleza del fruto. ¿Me siguen hasta acá? Los que somos del campo se nos advierte en muchas ocasiones: no coma de esa fruta, sí coma de esto, ojo con esa hierba, es venenoso, ojo con eso. Ojo con esa fruta porque la persiguen las culebras y comen mucho. Se nos advierte de la esencia de la naturaleza, de lo que está alrededor del fruto, porque pueden haber frutos que te pueden perjudicar. Y el árbol malo, ¿cuál es la esencia de ese fruto? Maldad, corrupción, lejos de la vid. Nosotros estamos adheridos a Él y para ello lo primero que tiene que tener cabida en nuestras vidas es la palabra. Repite conmigo la palabra. Y podemos tomar la dimensión de la palabra. Podemos tomar la dimensión de la palabra como Cristo mismo, que es la palabra profetizada, encarnada, crucificada, sepultada, resucitada, glorificada y que vive en nuestras vidas. Pero también como la palabra escrita. Por favor, para el retiro, llevemos la palabra escrita. Usa el celular, perfecto, pero para los ejercicios, para la logística, para lo que vamos a hacer, precisaremos en mayor precisión una Biblia impresa, ¿ok? Eso es una cuña para los que asistimos al retiro. Pero la palabra tiene que tener cabida en nosotros. ¿Sabes? Juan 15 empieza a hablar de esa unión, de ese fruto. Y al final Juan empieza a hablar y termina hablando de la venida del Espíritu Santo. Hay un orden. Si no estoy adherido al Señor, si su palabra no tiene cabida en mi vida, la obra del Espíritu Santo no va a estar allí. Dice la palabra que el Espíritu Santo, entre las cosas que hará, es que nos enseñará. Y en la gran comisión dice: vayan, hagan discípulos, predíqueles y enséñenles ¿qué cosas? Las cosas que yo les he enseñado. Enseñamos, predicamos, pero cuando sales de aquí, si el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo te recordará la palabra. ¿Me sigues hasta acá? Es un orden. Es un orden y traerá testimonio. Mi esposa colocaba un ejemplo muy lindo ahora cuando enseñaba el bautismo y decía: y no vas a tener necesidad de alguien que te esté recordando, sino como que esa conciencia, el Espíritu Santo en tu interior te va a decir del espíritu al alma: cuidado, no hagas, aléjate. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo preserva la palabra y la palabra del Señor es vida, es luz, es lámpara. Empieza hablando de la unión, se muestra como el Espíritu, como la vid, y ahora empieza a hablar acerca de la palabra. Dice que en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo puedes decir que eres un discípulo de Cristo? Por el fruto. Ojo, no amarremos fruto solo a nuevos discípulos, ¿ok? Pero sí amarrémoslo a los nuevos discípulos. No te voy a mentir ni te va a cambiar la palabra, pero el fruto en esencia allí habla de la vida y del carácter de Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo que nos acordamos? Te lo coloco así: el carácter de Cristo. Todo eso que está allí es el fruto, no los frutos, el fruto. Y se ven varias cositas del carácter. Es el carácter de Cristo: apacible, bondadoso, contemple, con sabiduría, con paciencia. Es el carácter de Cristo, es la naturaleza de Cristo, es la vida de Cristo, es la presencia de Dios mismo que nos gobierna a nosotros. Pero Él dice que mi palabra halle cabida en ustedes. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan ¿dónde? En mi amor. ¿Cuándo la palabra del Señor tiene cabida en nuestras vidas? Cuando le amo. Cuando yo le amo, cuando entiendo su amor. Yo te quiero decir lo siguiente: tú no puedes amar a Dios porque sí.
porque el amor del ser humano es un amor interesado. El corazón del ser humano, dos cosas al menos he encontrado y tú encontrarás muchas más. Dice que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. El corazón del ser humano. Por eso dice que nos dará ¿qué cosa? Un nuevo corazón. Y para que yo pueda amar según Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si yo descubro el amor de Dios por la cruz, por su presencia, porque me vuelve al diseño, entonces yo le puedo amar en su misma naturaleza. Si no, no. Y te lo tengo que decir. Si no, no. Te gustarán cosas de la iglesia, de la congregación Casa del Padre, el abrazo, todas esas cosas que se ven lindas y son hermosas. Pero si no has descubierto el amor de Dios, no te puedes amar igual. Porque es un amor que no tiene dimensión. No es alto, las dimensiones del Señor son inmensas, son grandes, pero Jesús dice, pero permanezcan en mi amor, porque si permanecen en mi amor, cuidarán mis palabras. ¿Por qué obedecemos? Porque le amamos. Los hijos, ¿por qué obedecen a los papás? Por dos cosas, por la correa o por amor. Sí, por amor o por temor. Por las dos, sí. Así de sencillo. Y si papá y si mamá dan una instrucción, a medida que maduramos, porque en ocasiones el niño a medida que crece, estará el temor que es necesario, pero ya entenderá el amor del padre, el amor de la madre, y no tendrás que insistirle, que repetirle, porque tus palabras tienen un peso de sabiduría, de honra, que podrá obedecerte por amor. La instrucción, la palabra que le diste. Luego dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, hay una condición. Hay una evidencia. Guardar su palabra. Pero lo que define su palabra como un mandamiento. La palabra del Señor, permíteme colocarte este ejemplo para que lo podamos entender. La palabra del Señor es una sola. La suma de tu palabra, ¿qué es? Pero es la suma de tu palabra, como que hay muchas palabras. Es como un diamante. Y tiene diferentes caras, diferentes aristas, pero todas hacen parte y esencia de Cristo mismo. La palabra del Señor es mandamiento, es promesa, es instrucción, es consuelo, es profecía. Todo eso es la palabra. Pero aquí puntualmente el Señor está diciendo la característica de esa palabra para permanecer en su amor. Mi palabra es ¿qué cosa? Un mandamiento. No es una sugerencia. Cuando el Señor crea al ser humano, cuando lo manifiesta, ¿qué le da en el huerto? Profecía, instrucción, promesa, mandamiento. ¿Qué le da el Señor en el huerto al hombre? Un mandamiento, no una sugerencia. Adán, Eva, ser humano, si quieren gobiernen, si quieren reproduzcanse, si quieren multiplicar. No, es una instrucción. ¿Qué te quiero decir con eso? Tenemos el diseño en el ADN para multiplicar, para reproducir, para que la productividad vaya en aumento. La pregunta es, ¿qué estamos multiplicando? ¿Esa productividad será el fruto bueno o el fruto malo? Está como mandamiento. No hay que forzar al ser humano para que multiplique. Ya está en el ADN. Tenemos la capacidad. Debido a los procesos que tenemos en el día a día, mala educación, padres, frustración, engaños, tantas cosas, nos creemos la noticia o nos creemos la información de que no podemos producir. He entendido que la peor pobreza que existe es la mental, la que tenemos aquí. Y a partir de ahora usted me va a mirar así, hágame así, como un corazoncito lindo, hágame así un corazón, papá, amo al pastor, es fama. Eso me aman. Hermosos. Familia, nos hemos quedado muchas veces con una mentalidad de subsidio. De las primeras palabras que aprendí cuando estamos entrando en lo apostólico, independientemente de lo que se piense del apóstol Alex González, fue un desafío de fe para tener sí una mentalidad de reino. No conforme a lo que se enseñó, porque sí hubo muchas distorsiones, pero las primeras palabras es: dejen la mente de subsidio.
Dejen la mente de subsidio. Los que venimos de un entorno de escasez financiera, normalmente esa mentalidad se nos siembra mucho. Yo, cuando iba a comprar algo, siempre me gustaba ir con mi mamá, porque sabía que si yo tenía 20,000 pesos, ella me sacaba eso en 12,000 pesos. Empezaba ya en Pereira a barequear en cuanto, no, está muy caro y me gustó ese pantalón, no, vamos para otro lugar. Y lo sacaba, y los zapatos, y hágale, y ok, es por un tiempo esa mentalidad. Entonces yo crecí con esa mentalidad del ahorro, de tacañar a veces, de estar allí midiendo. Ojo, no estoy diciendo que no se tenga una planificación financiera porque se debe de tener, pero mi mentalidad es esa. Me acuerdo que por esos días fuimos a Salento y me acuerdo que una señora estaba vendiendo algo y yo le dije, ¿a cómo y a cuánto para llevar? Dijo, ¿a cómo? A 30,000 y para llevar una bolsita. Cero descuento. Y me acordé de la palabra familia. Empezamos a tener una mentalidad de subsidio. Y con amor quiero decirles eso. Mire, he vivido en extracto 2, subsidio de servicios, de muchas cosas, y está bien, pero se nos tiene que romper la mentalidad de que alguien me subsidie, de que alguien me colabore, de que alguien me pegue la ayudadita. ¿Por qué? Porque ya la promesa y el diseño está en nuestras vidas. Todos tenemos la capacidad para multiplicar financieramente. Todos. Nadie está negado a no hacer dinero. Todos tenemos y tenemos que empezar, como dice la palabra, con lo poco. Siendo fiel en lo poco para que el Señor nos coloque en lo mucho. Administra ese negocio chiquitico de Bel, Jambal, las arepitas, el almuerzo a domicilio, qué sé yo, lo que tú tengas. Pero sobre eso va a estar la gracia del Señor para que venga multiplicación. Pero todos tenemos la capacidad para producir. Tú lo dijiste en la reunión, Andresito. Todos somos generadores ¿de qué? De recursos. Todos. Y puedo allí y tengo que pedirles perdón si como iglesia hemos colaborado en esto. Y abro mi corazón. Porque siento que muchas ocasiones en la congregación, con las ventas, las personas dicen, ay, allí va a estar mi retiro. Ay, allí va a estar mi pasaje. Y en vez de verlo como una ayuda, nos amparamos para que eso me traiga lo que yo puedo generar. Y en vez de generar recursos, empiezo a colocar un peso en las obligaciones financieras. Cuando existió el restaurante, 2 personas dijeron, pastor, pague el arriendo de allí. Perdón. Y tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo para sostener esto, ¿dónde está? A ver, padres, su hijita está trabajando y tú puedes delegarle alguna responsabilidad. Ay, no porque mi hijita lo tiene para las uñitas, para el cabellito. ¿Sí? No, o mi hijito está ahorrando para unos zapaticos bien costositos, entonces no me puede ayudar. No, colóquele responsabilidad en los hombros de sus hijos. Tenemos un retiro, las familias. Yo no sé si han puesto a trabajar, que sus hijos trabajen. Que sus hijos trabajen. Venda galletitas. Aquí está la mesada que te daba, la alcancía. Familia, ¿qué es este retiro espiritual? Es un ámbito eterno. Y te lo quiero decir así. Si tú no enseñas a tus hijos a sembrar en lo eterno, sembrarán en lo temporal. Y en aquello que debe tener relevancia, nunca lo van a tener. Y luego decimos, ¿por qué mi hijo o por qué mi hija creció tan superficial en las cosas y la palabra del Señor no tiene cabida? Por papá y mamá. Porque no lo enfocaron. Enseñémosle responsabilidad, que se pinte sus uñas, que vaya para su salón hermoso, que se cuiden, su hijo que trabaje para sus zapatos. Pero espérate, aquí tenemos responsabilidad. Nos vamos a ir de vacaciones, tengamos una alcancía común, empecemos a trabajar todos juntos, empecemos a visionar como familia y también honremos la casa que nos permite congregarnos y crecer en familia y abordar la palabra del Señor que nos edifica. Quitemos mente de subsidio. Si llega con las ventas, nos apoyamos, nos ayudamos, ricos. Si no, yo trabajo. Yo soy un generador de recursos. Los que empezamos desde pequeño por una u otra circunstancia sabíamos que si no trabajábamos, no había para los pasajes del colegio. Yo, como soy el menor de mis hermanitos, soy el bebé, yo la tenía muy clara, no me gusta trabajar en la finca. Yo trabajaba para lo básico, mis pasajes y ya.
Mis hermanos, como están en la época de novias, yo tenía 11 años, 12 años. Mis hermanos, como están en la época de novia, tenían que trabajar más duro. Ah, pobrecito de ellos, yo no, yo tengo mis pasajes, necesito comprarme un jean, trabajaré un poquitico más. Sí, en esa parte era muy básica, pero yo explotaba otra cosa, mi cerebro. En el colegio hacía trabajo, eso es ilegal, por favor, no tenía la luz de Cristo. Hacía trabajos, era el número 1 en el colegio y vendía trabajos. En la época me tocaba escribir a mano, pero era un muy buen ilegal, letra diferente y parecía lo de mi amigo. Serio, serio. Él le gusta mayúscula, se la hago y le cobraba más. Y le cobraba más. Y claro, como tú estás expuesto a los libros y a la lectura, ¿qué te va a quedar a ti? Pues el conocimiento. Me es fácil resolver casos de factorización, de física, una cantidad de cosas, movimiento parabólico, tantas veces que lo vi. Ojo, no lo hagan, no estoy diciendo que lo hagan. Pero en el medio de trabajar, desde pequeño se me enseñaba eso. Por favor, enseñémosle a nuestros hijos la importancia y el valor del trabajo. Porque luego crecen y no son capaces de tener un hogar. Ay, mi hijitico yo le da para el pasaje porque no le alcanza el trabajo. ¿Perdón? Con el trabajo y no le alcanza para el pasaje y tenemos que subsidiarle. Honra a sus hijos, cuídenlo, no le estoy diciendo que no, es lindo el hecho de manifestar ese amor, pero esa mentalidad de subsidio muchas veces viene impartida por la carencia de unos padres que tuvieron en su momento y ahora quiere ver a sus hijos esa prolongación. Nuestros hijos son capaces de producir y llegar donde el Señor dijo que llegarían. Soltemos, liberémoslo, pero nosotros también. El tiempo que sea necesario recibir el subsidio, recíbalo. Pero proyéctese para salir. Alguien más lo necesita, yo no. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? En Él soy más que vencedor. Él me ha dado todas las cosas con Él. Y si me lo ha dado, ¿yo por qué tengo que estar pidiendo y mendigando? Jesús dijo, entre vosotros siempre tendréis los pobres. Define hoy quién eres. ¿Eres un vosotros o eres un pobre? Por favor, hágame así con el corazoncito que todavía me ama. Definámoslo. Cuando quebró el frasco de alabastro y Judas, ay, mira, si hubiera dado a los pobres y esto y lo otro. Y Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Sí, hay que cambiar de mentalidad. Claro que sí. O eres de los vosotros o eres de los pobres. Escoge. A todos los ama Dios. Pero sí estamos diseñados para salir de allí. Esto no es una prédica para la condenación de la pobreza, por favor. Caso contrario a eso. Porque se nos habla a amar, a cuidar. Aquí lo hemos hecho y ustedes ven cómo nos movemos. Lo que vamos a hacer dentro de 8 días para los kicks escolares. Si no lo ha hecho, participe. Movámonos. Pero familia linda, nosotros como congregación, como cuerpo vivo, al estar adherido a la palabra de Dios, permitamos que la palabra sola haga lo que tenga que hacer. Que nos cambie esa mentalidad de subsidio. Esa mentalidad de escasez, de no puedo. Y claro que tendremos confrontaciones. Claro que no será en ocasiones fáciles, pero será necesario, porque la productividad en el reino es ver el fruto de Cristo que permanezca, no solo en lo financiero, sino también en los hogares. ¿Cómo administramos los hogares? La palabra dice, abandonando la vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Eso es un mal fruto, eso es una mala esencia, eso es del viejo Adán. Y estamos administrando los hogares con esa naturaleza, con esos hábitos, con esas expectativas. Tenemos que abrazar de la cruz, de la vid, cómo Él ve el hogar, cómo tengo que ser yo como un varón, cómo tiene que ser tú como una mujer dadivosa, como una mujer hermosa, como los hijos tienen que ser, pero tiene que ser desde Él. ¿Para qué? Para que lo eterno se mueva en nuestros hogares. Tendrá su naturaleza, si su naturaleza gobierna. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 8. Hebreos 8. Del 10 en adelante está diciendo Jesús, y aquí sí que es importante que me pongas cuidado. Gracias, Danielito. Dice, porque perdón, ¿sí es esa? ¿8:10? Bueno, sí, ok. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Por lo cual este es el pacto. Repite conmigo, este es el pacto.
Cuando dice este es un señalamiento, pon mucho cuidado a lo que el Señor va a decir allí. Hablamos de la vida verdadera, de estar unidos, de tener como una unión con el Señor en servicio, honrar su palabra, conocer su amor, que su palabra permanezca en nosotros para que el Espíritu Santo obre y traiga ese fluir y esa vida. Pero está hablando ahora de un pacto, de un tiempo, y este es el tiempo propicio para nuestra vida, el tiempo que el Señor nos ha posicionado como congregación y como hijos de Dios. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su compañero ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La honra a la palabra, la decisión de conocerle, de permitir que Él ponga y que Él escriba sus leyes. Ahora era mandato, ahora son leyes. La constitución del reino en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo puedo cambiar. Y pondré mis palabras en su mente y las escribiré sobre sus corazones. La palabra del Señor, ese mandamiento, esa ley, esa promesa, esa profecía. El Señor dice, haré algo, y es grafearla y es tatuarla en mente y corazón. ¿Por qué tenemos que abandonar la mente de subsidio? Porque en el reino no existe. Porque sus palabras van en contra de eso. Si recibimos la misericordia y la gracia, totalmente. Pero ¿sabe algo? Somos llamados para manifestar en nuestras vidas la naturaleza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos días venía a mi mente el Señor, ese pasaje que dice que Él escogió de lo vil y menospreciado. Así fue como te llamó, el necesito de amor, despreciado. Y a Mauro le vio cara de vil. Y a mi esposa, no, ya no. A todos nos vio esa cara antes de la cruz. Nos vio futuro a todos. Porque Él sabe que en Él somos más que vencedores. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Y dice que Él escribirá esa palabra. La palabra del Señor, y quiero aterrizarlo a esto, que ya me está dando hambre. Quiero aterrizarlo a esto. Él dice que la promete que la escribirá en la mente y corazón, la palabra. La palabra del Señor es verdad. Entre muchas cosas, la palabra del Señor es verdad. Cuando se manifiesta una verdad, las mentiras se exponen solas. Hablábamos de un honesto, de una persona íntegra. Una persona honesta, una persona íntegra, una persona verdadera va a identificar a los falsos. Por la esencia, por la naturaleza que tiene. Y ¿sabes algo? Quiero parafrasear esto. Pondré mi verdad en la mente de ellos y escribiré mi verdad sobre sus corazones. ¿Eso está bien escrito o no está bien escrito? Lo que les acabo de decir. ¿O estoy forzando la palabra? ¿Su palabra es verdad? Y si yo dijera, pondré mi vida en su mente y la escribiré y la tatuaré, la escribiré en sus corazones, ¿estaría bien dicho? Sí, hay palabras por la dimensión que tienen en el reino, son sinónimo. Luz, vida, palabra, verdad, camino, Cristo, son sinónimos. Se complementan y muestran en una dimensión diferente y más apropiada de Cristo, pero son sinónimos. La suma de tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Precisamos de Él. Te quiero decir algo, cuando Él viene a nuestras vidas, cuando amamos su palabra, cuando recibimos su palabra, la verdad viene a nuestras vidas y todo lo que es mentira en tu vida se va. Esa vanidad, ese orgullo, ese rencor, esa desconfianza que tienes, esa frustración que a veces tenemos allí, se va. ¿A qué? ¿Por qué? A causa de la verdad. Es más fuerte la vida que la muerte. ¿Me sigues hasta acá? La palabra del Señor tiene que tener cabida en nuestras vidas. Y cuando tiene cabida, lo primero que te va a mostrar es lo que te queda o lo que nos queda del viejo hombre, de Adán, que necesita y precisa la operación de la cruz. No tengas miedo. Mire, en el mejor lugar que podemos estar es en los brazos de Jesús. Yo prefiero exponerme a sus brazos, a su verdad, que a un proceso innecesario afuera.
en comunión, decirle, sí, Señor, tu palabra es verdad, tú eres amor, pero Señor, odio a mi papá, porque su palabra es verdad y es amor. Odio a mi papá, odio a mi compañero de trabajo que le va bien en todo. Y la palabra del Señor empieza una operación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para impartir su vida, para impartir su visión, para rasgarnos esa mente de subsidio y para ver como Él ve. Pero precisamos de nosotros la atención en todo aquello que es verdadero y que es necesario. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 4. Está hablando Pablo a Timoteo y le está dando instrucciones. Pablo estaba próximo a partir. Así que esta carta tiene un peso muy importante porque son instrucciones precisas. Y Pablo empieza a decir a Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es ¿qué? Es bueno y agradable delante del Señor y delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere algo, Dios quiere algo, dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí lo están leyendo hasta allí o estoy perdido? Es primera Timoteo, perdón mi Danielito. Primera Timoteo. Era para ver si me estaban poniendo cuidado, los felicito. Pablo le está diciendo a Timoteo: ora por las autoridades, ora por Nerón que está decapitando cristianos, ora por ese que está usando a los cristianos para iluminar a Roma, que los está tirando. ¡Qué tremendo! O sea que yo no tengo que orar para que le vaya mal a Petro. Para que pierda Cepeda y gane el Tigre, o para que pierda el Tigre y gane Cepeda. Oramos por el que esté en eminencia. Por favor, no se enreden en ese círculo ridículo y vano de soy petrista, soy de izquierda, soy de derecha. No, nosotros somos de arriba. Y claro que oramos por los hombres de Dios que colocan en eminencia. Pablo le dijo a Timoteo: ora por Nerón. Uy, por Dios, ¿cómo? Se mata. La iglesia éramos 50, ya quedan 30 a causa de él. Ok, ora porque pueden quedar 25. Hay que orar. Es lo que nos manda a nosotros, que nuestro corazón esté libre delante de la autoridad que el Señor ha colocado. Él lo solucionó a Jeremías, le dijo: yo quito y pongo reyes, punto, ya, yo lo hago. El que está allí, el circunciso que está allí, el Ciro que esté allí, el Darío que está allí, yo decidí colocarlo para que el pueblo crezca, para que haya persecución, para que haya escasez y mi pueblo en mí vea la abundancia. Oramos por las autoridades que están en eminencia, que el Señor coloque consejeros, que coloque personas alrededor de ellos. Yo no sé si usted ha visto qué ha pasado con Petro. Petro no sé quién tiene ahora, pero tiene muy buen segundo. Tiene un muy buen José. Tiene un muy buen Daniel al lado de él. Muchas veces es mejor orar por el segundo y no por el que está en eminencia. Porque cada vez que habla, la embarra menos. Cambió el discurso, ya no es tan incendiario. No sé, al final su corazón bajó y escuchó. Oremos por esos consejeros. Quien esté. Y quien esté, el pueblo del Señor irá en avance. Porque Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esté quien esté, de derecha, de izquierda, aborto aprobado, no aprobado, matrimonio igualitario. La iglesia irá en avance. Cuidémonos nosotros a que el fruto sea auténtico, sea genuino, sea real, sea puro y no esté en mixtura, mezclado. Y luego Pablo le dice a Timoteo en el verso 4: el cual Dios quiere algo de todos los hombres y mujeres. De todos los que están en casa del Padre, el Señor quiere dos cosas. Dos cosas. No tres, no cuatro, no cinco. Ahí es cuando usted dice: solo dos cosas. Dice: que todos sean salvos. Aleluya, bendita cruz, sublime gracias, Señor, que el pecador tomó y salvó. Sublime amor que vino, que descendió, que derramó su sangre. Pero luego dice: y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Y cuando llega la verdad del Señor, viene algo que no gusta, el gobierno del Señor.
Nos encanta verlo como el Salvador, el que me sana, el que me perdona, el que me libera. Y sí, claro que lo hace. Salvación. Pero vamos al pleno conocimiento de la verdad. Y allí es donde muchas ocasiones sentimos como esos clavos entran en nuestras vidas. Por el conocimiento de la verdad. Por eso también Corintios, hablando del pez grande y el pez pequeño, dice que tenemos que construir nuestra casa con piedra, con plata, con oro. Pero dice que también esa casa, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto. La salvación ya está. Y dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad sobre edificar? De Mauricio, de Dona Yané, de Evan, de Steven, de Sheila, de Rolando. Cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, con piedras preciosas, plata, oro, o con madera. O sea, los materiales están. Escoja. Y allí tendrás que dejar mentalidad de subsidio. El lino es más fácil de trabajar, más rico, menos pesado, se arma rápido, pero la durabilidad, la productividad será corta. Y sí, dice que seremos salvos. Ay, no perdí la salvación. ¿Pero a qué precio? ¿A vergüenza? Yo fui salvo, pero con una vida de familia destruido. Discúlpeme. He pasado por malos tiempos en mi matrimonio y me avergüenzo, no es algo para aplaudir. Pero ¿qué me diferencia eso del que no cree el que está afuera? Tú vienes a invertir al menos el 2 domingos, 2 horas y media, 3 horas. Que se note la diferencia. Que se note la diferencia porque hemos abrazado su verdad, porque hemos creído en Él y porque estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Pero qué pasa con casa del Padre? Porque lo estamos aterrizando acá. Nos quedamos con, sean salvos. Y el Señor quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cómo, mi Mari, yo llego a un conocimiento más pleno de la verdad? ¿Cómo tú lo haces? Rindiendo nuestra humanidad. ¿Quién me ayuda? Vamos, prediquemos. Exponiéndome a la luz. Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Cómo? Siendo obediente, oh hermosa. Siendo obediente. ¿Qué más? Sometiéndome a todo diseño de lo alto. Andresito. Haciendo la voluntad de mi Padre. Y te lo quiero decir así. Ya siendo más específico, porque de verdad que tengo hambre y la chuleta me encanta. Familia, como casa del Padre, porque esta es la legislación que tenemos como cuerpo del Cristo. Tengo que estar en todo ámbito donde la verdad sea expuesta. Juan el Bautista bautizaba. Oh, gran revelación. Bautizaba. ¿Dónde bautizaba Danielito Juan el Bautista? En el río, donde había agua, ¿cierto? Y por lo que vemos y leemos, él no solo bautizaba en el Jordán, sino en otros ríos. Siempre buscaba agua, siempre. Esa era su misión. ¿Qué necesitaba Juan para bautizar? La Biblia Reina Valera, ¿qué necesitaba el aceite? Agua. Es lo que necesitaba, agua, porque su ministerio era bautizar para arrepentimiento y predicar, como tú decías ahora, arrepentidos. Ese era su ministerio. Y sabes, donde él predicaba, era una palabra dura, pero una palabra viva. Y el pueblo estaba cansado y agotado de lo que pasaba en el pueblo, en el templo, sepulcros blanqueados. Palabra que no tenía vida. ¿Qué hacía el pueblo por esa palabra? Viajaba. Al camello se hizo alguito, hagámonos por un lado. Sí, por caminos compartidos, por caminos de esfuerzo, por caminos donde habían animales. Por favor, pongámonos en la época. No había un Didi camello. No había, no existía. Ay, ahora que tú llegues, conéctate por Zoom para ver qué dice el profeta Juan el Bautista. Si querías palabra, si querías vida, si querías confrontación, si querías crecer en la verdad, ¿qué tenías que hacer? Ir. Desplazarse, hacer la comida rápida, despachar al maridito o decirle al maridito: hoy no trabajas y nos vamos para el culto de cultos. Y nos vamos para el retiro, haya lo que haya que hacer, porque es 30, 31 y primero. Porque le dio por venir a unos pastores que no estaban agendados y en la palabra, la suma de la palabra vale. ¿Cuánto pagan por un semestre? Por una maestría. Millones. Y estamos despreciando lo eterno y lo santo.
Y ese era el dolor que sentía. Ahora, al empezar, estamos menospreciando y no estamos honrando los espacios y los tiempos que el Señor está teniendo para nuestras vidas. Una generación, una familia que abraza la verdad, está blindando sus generaciones para que se establezcan en lo eterno. Una generación, una familia que crece en la verdad, blinda la promesa hasta que el Señor venga. Pero estamos siendo tan livianos. Es opcional. Si querías palabra, sal al río. Ve. Te amo, ña Marina. ¿Me sigue amando? Familia. Y el día que le dio por faltar a alguien al culto de Juan el Bautista, le dio por venir a Cristo. Y ese día bajó. Yo no soy, estaba Juan porque él sabía que él no era el Cristo, ¿no? Había señales, pero tenía testimonio. Pero ese bendito día bajó Cristo. Bajó Cristo, el Cordero de Dios, y lo vio y no dijo, es mi primo, es Jesús. Dijo, no, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ¡buah! Los cielos fueron abiertos. Y la palabra, en la semántica, en el tono que dijo, sea la luz, brote la tierra, produzca el mar pez. Esa fonética, esa voz se volvió a escuchar. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Se escuchó la voz. Descendió el Espíritu Santo, y el que no fue al culto se lo perdió. Y el que no fue al retiro no entendió cómo sembrar a nuestros hijos en la eternidad. ¿Por qué no le dio la gana? Es que es difícil. Claro que es difícil. 3 meses anunciando el retiro. Hamilton, no me dejas mentir, ¿qué está por arrancar en la empresa en estos días en el proyecto? Un proyecto en la empresa muy grande por el ahorro, por la implicación que tiene, por alto consumo de gas. Y hace tanto tiempo gestioné permiso, porque para mí no es opción ir o no ir, es que yo voy porque voy. Hamilton es un compañero de la empresa y trabaja conmigo en el área de mantenimiento. Si tú quieres ir, tú vas. Es que conocieras a mi jefe y tú conocieras a los míos. El que quiere ir fuera del río, fuera de Jerusalén, va. No tengo plata. ¿Cuánto has trabajado? ¿Qué has vendido? ¿No te hubieras comprado el pantalón de diciembre? Andreita, ¿nos quieres contar tu testimonio ayer? ¿Cómo pagaste todo tu gozo? Bueno, ok, yo lo cuento por ella. Ayer tenía un gozo, pagué todo el campamento. Todo el campamento. ¿Y cómo van tus ventas? Ya dice, estoy en un diciembre. ¿Hoy qué es? ¿15, 20? Ah, hoy es 17, 18. Estamos como a 62 de diciembre, o 39, 62 de diciembre. Andresito. Familia, quieren tierra prometida. La pastora lo dijo, renovó la mente, 39 años, pero cuando llegó la nueva generación, el Señor no le dijo, ya les abrí el río. Les dijo, vayan con el arca y mójense las piernas en el río, y el río se detendrá. Muévanse, desplácense, y el Señor sucederá y abrirá las cosas para manifestar lo que está en su corazón. Pero tenemos que movernos, debemos de movernos. Pasó el río, adivine qué pasó cuando cruzaron el río. Se abrió el río, se detuvo. Adivine qué pasó. Mentalidad de subsidio, fuera, no más maná. Porque el maná los acompañó hasta el otro lado del río. Pero después del río ya era con espada. Ya era otro tiempo. ¿Para qué? Para producir y descubrir lo que tenemos. Y lo hemos entendido, lo que significa la tierra prometida. La tierra prometida es el ámbito de nuestra alma huérfana. Perdón, el proceso de Egipto, desierto, el ámbito de nuestra alma que requiere salvación. Y la tierra prometida es el ámbito Cristo. Es el ámbito verdad. Y sí te tendrás que mover. Sí tendrás que orar.
Sí tendrás que estudiar, sí tendrás que buscar la forma de estudiar, de discipularte, sí tendrás que hacerlo, sí tendrás que abandonar tus redes para escuchar esa palabra que tú estabas precisando. Sí tendrás que cancelar cosas en tu agenda para tomar la agenda eterna del Padre. La suma de tu palabra es verdad. Que seamos salvos, no nos quedemos solo con la salvación, avancemos, crezcamos. Yo quiero ser que cuando llegue el tiempo, si nos toca ahora, Señor, yo soy de esos peces que he alcanzado la medida para estar dentro de la barca, no de esos que se quedaron chiquitos y fueron llevados afuera, porque hemos pasado. Porque hay promesa, porque hay movimiento y porque Cristo está en nosotros. El fruto se produce porque Cristo está en mí, no porque yo me esfuerzo. Y ahí, para cerrar, porque de verdad que ya me dio mucha hambre, puede entrar la mentalidad religiosa, mentalidad de subsidio, mentalidad religiosa. Entre más hago para el Señor, más espiritual soy. Si viene de tu carne, horrible. Si viene de Él, es lo más precioso, hermoso que puede haber. Tiene que venir de Él. Lejos de mí, nada podéis hacer. Tiene que ser una casa. Esta tiene que ser una casa que crezca en el conocimiento. Me gusta esta versión, pleno de la verdad. No que conozcamos versiculitos. No, tiene que ser una casa donde la palabra gobierne,